Egunon, 24 de julio de 2020 es una efemérides de un hecho que sucedió el 24 de julio de 1929. Han pasado pues 91 años desde el momento en el que el pacto Brian Kellogg, renunciando a la guerra como instrumento de política extranjera, entró en funcionamiento, entró en efecto práctico. Fue firmado por primera vez en París el 27 de agosto de 1928 y muchas potencias se fueron adhiriendo. Incluso he podido ver que hubo una adhesión supuestamente en el año 1971, extemporánea de todo punto, porque después de todas las vicisitudes del periodo entre guerras pasó la Segunda Guerra Mundial y tenemos luego el sistema de Naciones Unidas, que es ya otro sistema completamente distinto, con otras limitantes y otros tratados internacionales. Tenemos así pues que este 24 de julio se produce ese 91 aniversario de ese momento en el que la humanidad, a través de este señor Briand francés y el señor Kellogg estadounidense, responsables de asuntos exteriores de sus respectivos países, firmaron las bases fundamentales de este acuerdo Briand-Kellogg acerca de una paz duradera y universal. Claro que el mayor problema que se tuvo después fue que 24 de julio del año 1929, pues pocas semanas después fue el crack del 29. La economía se fue al carajo, el mundo se fue al carajo, y eso fue el preludio para la llegada del señor Hitler a la Cancillería en Alemania. Y bueno, pues, pero tomemos sin centrarnos en este momento con lo que pasó después acerca del crack del 29 y las consecuencias. Este santo y sano voluntarismo de cesar todas las guerras y eliminar la guerra como instrumento de política exterior, lo cual no deja de ser, no diré hipócrita, sino demasiado ingenuo. Es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes de la guerra. Una guerra que puede ser victoria o derrota. En muchos casos incluso el que gana está derrotado. Puede ser una guerra defensiva o una guerra ofensiva. Son los dos elementos principales. O atacas o te atacan. Y tú puedes renunciar a la guerra en genérico, y entonces puede pasar como pongamos en el siglo XV, que hubiera tres modelos principales, por sintetizar. Un modelo de las ciudades-estado italianas o de Flandes, Países Bajos, Inglaterra, o Castilla-Portugal. La perspectiva que podría dar las ciudades italianas, ciudades-estado, Florencia, Génova, Venecia, sería fundamentalmente unas ciudades-estado comerciales que tratan de negociar de tú a tú con todo el mundo, pero con, bueno, fundamentalmente este afán negociante. Castilla sería fundamentalmente los tercios. Pega, mata, venga, a dar cera a todo el mundo. Y Inglaterra y Países Bajos, Flandes, sería un equilibrio entre los dos modelos. Y esa sería una forma de explicar desde este ámbito cómo al final, en los siglos posteriores, quien perduró fue el modelo comerciante, pero con protección militar, incluso llegando a las compañías de Indias Orientales, en ambos modelos de Países Bajos y de Inglaterra,
que eran compañías privadas con ejércitos privados. ¿Cuál es la reflexión final de esta parábola? Pues que, vale, puedes renunciar a la guerra como concepto general, pero eso no significa que la guerra vaya a renunciar a ti. El músico interpreta la música, pero la música no interpreta al músico. Si tú renuncias a ser ofensivo, quiere significar que eres de una cierta manera pacifista. Y eso está muy bien. Significa que no quieres hacer imperialismo. Porque el imperialismo es malo, venga de donde venga, sea chino, ruso, estadounidense, etíope, portugués, alemán o de Mali. Porque hubo un imperio de Mali, hubo un imperio mongol, bueno, se entiende el concepto. Pero si renuncias a cualquier forma de guerra, incluso si te están invadiendo, pues te puede pasar como en El Señor de los Anillos, cuando Rohan se ve invadida por las tropas del señor Sauron, pues se llega a decir que es que estamos hartos de tu belicismo. Belicismo, pero si es el otro el que me está invadiendo. Ah, claro, pero hay un dicho alemán que siempre es posible aplicar. Cuando estás en un momento delicado y difícil, siempre existe una opción de salida. Te rindes. Te rindes y ya está. Se acabó la guerra. ¿Esa es realmente una opción efectiva? Porque... ¿y si tu enemigo es irracional? No comparte tus valores. No comparte tu forma de ver la sociedad, la cultura, la economía. Eso no tienes por qué darlo por hecho. Con lo cual, está bien planteado que después de la guerra, que supuestamente tenía que acabar con todas las guerras, lo cual es curioso porque en Europa, como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos y otra gente, llevamos unos 2000 años de guerras y es el periodo actual el más cercano a una paz, y ha sido en parte gracias al concepto de la Unión Europea. Y el mundo en general pues ha tenido muchas guerras siempre. No diré tanto de que la guerra ha sido el motor de la historia, porque no lo creo, pero que cuando llegan unas circunstancias que hay que conocer previamente, en los que se obstaculiza y se coagula cualquier posibilidad de cambio, cualquier posibilidad de transformación, cualquier posibilidad de reconducir los conflictos, que eso de los conflictos siempre va a haber, porque siempre va a haber diferencias de opiniones, a nivel personal, a nivel colectivo. Si no se puede canalizar esos conflictos de manera pacífica, estructuralmente pacífica, entre diversas personas, diversos pueblos, entonces la guerra será la única opción. Con lo cual, renunciar a cualquier tipo de guerra es ingenuo, no solamente históricamente hablando, sino prácticamente hablando, políticamente hablando, conceptualmente hablando. Es un idealismo utópico sin ningún tipo de racionalidad. Y que, como digo, si te viene alguien de fuera tratando de conquistarte y tú has renunciado a defenderte, pues blanco y en botella. Se acabó la historia. Se acabó tu historia. Finito. Por lo tanto, es interesante recordar estos elementos como el pacto Briand-Kellogg, siquiera desde este punto de vista
reflexivo acerca de cuando se habla de la guerra que va a acabar con todas las guerras, renunciar a la guerra como instrumento de política exterior, vale, pero profundicemos, vayamos a qué guerra estamos hablando, qué política exterior estamos hablando, ¿es realmente posible renunciar a cualquier tipo de guerra? ¿O estamos hablando de renunciar a conquistar al otro mediante el uso bélico, es decir, a la guerra imperialista, pero usando conceptos como el de las autodefensas de Japón, que pueda haber un colectivo, a pesar de que la constitución del año 40 y tantos es pacifista, pueda tener un cuerpo militar con armas para, llegado el caso, defender las islas de Japón. Costa Rica tiene ausencia de ejército, o Panamá, o Islandia, o algún otro país, pero tiene unas fuerzas policiales sobredimensionadas a lo que deberían de tener, con lo cual la propia policía tiene una sección con armamento militar, con lo cual tienen o no tienen ejército, con lo cual la confusión es un poco... Se necesita una reflexión más profunda de simplemente eslóganes de queremos la paz. Hombre, ¿quién va a decir no queremos paz? Bueno, pues habrá alguno que diga, pero hay que profundizar en los conceptos, hay que tratar de huir de la hipocresía, hay que tratar de ser honestos con uno mismo y con la historia, y que todo el mundo tiene intereses, los individuos tenemos intereses, los países como colectividades humanas tienen intereses, como los tienen las empresas, las asociaciones, las empresas. Todo el mundo tiene intereses que quieren ver satisfechos con objetivos que se quieren alcanzar. El asunto está en poder tener esos cauces establecidos, poder construir los puentes para poder encauzar todas esas aspiraciones humanas mediante el uso dialéctico, mediante el combate pacífico, mediante el uso de herramientas de lucha dentro de un sistema y una coordenada de instrumentos que se puedan utilizar sin recurrir a la violencia, sin recurrir a la guerra. Un poco eso es lo que quería transmitir, y que cada cual pues reflexione acerca de qué le sugiere este aniversario desde el 24 de julio del 1929, en el que entra en vigor el pacto Bryan-Kellogg y las consecuencias que pudo traer, también en el aspecto relacionado con la Segunda Guerra Mundial, pero eso mejor cada cual que lo exprese a su forma, en forma de comentarios o de reflexiones en sus propios vídeos. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.